Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Señoras y señores, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde esta trinchera independiente, libre como el viento. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Y estoy ya en nuestros estudios aquí en Chicago, desde el corazón del medio oeste de Estados Unidos, en el centro de la ciudad de los vientos. Y desde aquí el compromiso es hablar. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Muchas gracias por preferir sin censura. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hablarles sin pelos en la lengua. Y hoy, vaya que si vamos a hablar sin pelos en la lengua. Fíjese nada más de las noticias que tenemos preparadas para usted y que ameritan todas nuestras mentadas de madre y toda nuestra atención. La autoridad fiscal, el SAT, algo así como el IRS acá en Estados Unidos, la autoridad que recauda impuestos en México, le perdonó 272,280 millones de pesos, casi 300,000 millones a deudores como Slim, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, a Televisa, y hay una lista ahí que tenemos que analizar sin pelos en la lengua, sin censura. Andrés Manuel López Obrador también anda con la espada desenvainada. Ya lanzó un ultimátum ayer a sus colaboradores: o transparencia o nada. Y espero que le quede muy claro a Olga Sánchez Cordero y a Esteban Moctezuma Barragán, la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública respectivamente, porque son dos de los muy pocos colaboradores de Andrés Manuel López Obrador que han reservado su declaración patrimonial, hacer públicas esas cuentas, esos bienes. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta en su mañanera la declaración patrimonial. Si el presidente está dispuesto a transparentar todo, lo de él y lo de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, ¿qué pretexto pueden poner una Olga Sánchez Cordero o un Esteban Moctezuma Barragán? Como ya es una tradición aquí en Sin Censura, vamos para iniciar a la mañanera del día de hoy, para cerrar la semana laboral desde Palacio Nacional, desde las 7 de la mañana. Así lo dijo el presidente de México. Bueno, de acuerdo a lo que dijimos ayer, ya presenté mi declaración de bienes. Este es el registro que se presentó en la Secretaría de la Función Pública. Ya se puede consultar la manifestación de bienes en la página que tiene la Secretaría para estos propósitos. Son mis bienes y los de mi esposa. Esta era la tarjeta que tenía para recibir mi pago cuando no estaba en el gobierno. Como saben, no tengo tarjeta de crédito, no tengo cuenta de cheque desde hace muchos años, nunca he tenido.
ahora que estoy en el gobierno, me van a pagar con esta tarjeta. No tengo bienes más que la quinta de Palenque, que ya está escriturada. ¿La chingada? A nombre de mis hijos. Yo tengo el derecho al usufructo hasta que deje de existir. Ese es el acuerdo. Y está en la escritura pública esa quinta, que son 12,000 metros cuadrados, pertenece a mis 4 hijos. Nunca me ha interesado el dinero, lucho por ideales, por principios, aunque también aclaro, para no ofender a nadie, de que no todo el que tiene es malvado. Hay muchos ciudadanos que han acumulado fortuna, bienes de manera legal, con su esfuerzo, con su trabajo, que merecen respeto. Nada más aclaro que nunca he tenido como objetivo acumular bienes materiales. Pienso que la felicidad no es acumular bienes materiales. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Y doy gracias a la vida que me ha dado tanto. Nada más que no Pues se eso ponga a era cantar, Andrés el Manuel, porque informarles, ya canta está. muy feo, por favor. Declaración. Y lo mismo van a hacer todos los servidores públicos del gobierno. Muy bien. Pausa, Toño, para entrarle de lleno a esto. Tal vez como nunca antes lo habíamos visto los mexicanos, un presidente dice: soy, en pocas palabras, pobre. Soy un hombre común y corriente, de a pie, que poco tiene porque poco quiere. Yo pregunto, ¿nos hubiéramos imaginado a un Enrique Peña Nieto hacer estas declaraciones después del escándalo de la Casa Blanca, por ejemplo? ¿Podríamos imaginarnos a un Felipe Calderón, a un Vicente Fox, a un Carlos Salinas de Gortari decir: no tengo ni tarjeta de crédito? Esto que estamos viendo y escuchando a través de Sin Censura, que ocurrió en Palacio Nacional en la mañanera hoy, más temprano, es un hecho inédito. Así lo entiendo yo, Toño, y te saludo con mucho gusto, mi buen amigo Antonio Toño Ruiz, en los controles de esta nave. Y básicamente lo podemos titular: yo no tengo más que la chingada. Así es, no tengo más que la chingada, que es como seguramente vamos a titular este clip. Y esa es la realidad, ¿no? O sea, no lo dice así Andrés Manuel López Obrador, pero dice: tengo una quinta, no tengo más que una quinta en Palenque, que es la chingada. Y bueno, qué interesante, Vicente, escuchar pues de un presidente que aquí está mi declaración patrimonial. Esta es la tarjeta que yo tenía antes, una tarjeta de débito, y ahora esta es mi tarjeta de débito que tengo ahora con la que me pagan como presidente, y podemos ver que la tarjeta dice Andrés Manuel López y ya no ocupo el Obrador, ¿no? Pero todas estas cosas son extremadamente interesantes, históricas, si usted lo quiere ver así, interesantes e históricas, pero la importancia creo que es más profunda. La importancia es tener a un presidente que nos pueda verdaderamente dar una declaración patrimonial
clara, ¿no? Y decir, pues yo no tengo nada en contra de aquellos que han amasado una fortuna legalmente, ¿no? Con el esfuerzo, con su trabajo. Y aquí en Sin Censura lo hemos dicho muchas veces, sí, qué bueno, ¿no? Que haya gente así. Pero pues yo no más tengo... Aunque hay de ricos a ricos, Toño. Sí, ahí está Slim, ahí está Ricardo Salinas Pliego, el presidente de Azteca, ahí está Emilio Azcárraga Gallán y todos los que sacan dinero de Televisa. Que lo digo porque hoy sabemos que les perdonaron más de, ¿qué? Casi 3,000 millones. 300,000. Ay, perdón, Sí, no. me equivoqué por un cero, no, por 2 ceros, no por 3, y es lo que sabemos. Más o menos 300,000 millones de pesos les perdonaron en impuestos. Perdón, nada más para hacer la aclaración, hay de ricos a ricos. Así es, ¿no? O sea, a lo mejor aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos mexicanos que se vinieron acá, hay tantos casos de éxito de señores, señoras que, por ejemplo, en California empezaron cortando árboles, cortando el césped, cortando el pasto, y ahora ya tienen todas las empresas de landscaping en Los Ángeles, ¿no? O de señores que se fueron a Napa Valley, que comenzaron en la pizca de las uvas y ahora ya tienen ellos viñedos, ¿no? Eso, y con el sudor de su frente, con su verdadero trabajo, pues consiguieron tener muchísimo dinero, ¿no? Eso qué bueno. Yo también creo que no hay nada de malo en eso, pero cuando tienes ahí a magnates como los que gobiernan México, que esa es la realidad, magnates que son los más poderosos y más poderosas de México, ahí es donde viene la pregunta. Ahora, con Andrés Manuel López Obrador tenemos eso, ¿no? Pues un presidente que otra vez se acerca más a la gente y dice, miren, yo ni tarjeta de crédito tengo, no tengo ni cuenta de cheques, yo no sé cómo le hace, ¿eh? Sin una cuenta de cheques, pues no sé cómo funciona, porque ya hoy en día necesitamos obviamente tener una cuenta de nómina, una cuenta de cheques, no sé cómo le hacía antes. Hoy evidentemente le pagan una nómina mediante una tarjeta de débito, ¿no? Pero pues en México es muy peligroso usar una tarjeta de débito en un restaurante, por ejemplo, porque te pueden meter un gol. Y los bancos mexicanos son como aquí en Estados Unidos, los bancos mexicanos, si te meten un gol en una tarjeta de débito, dicen, pues hazte bolas tú, pues es tu dinero, ¿no? Si es una tarjeta de crédito, es dinero del banco, entonces ahí sí la pelea el banco, ¿no? Pero Toño, bueno. recuerdo declaraciones que nos hizo nuestra amiga, nuestra colega Anabel Hernández, autora de libros como Los Señores del Narco y México en Llamas, y que ha investigado a los presidentes y expresidentes. La que encontró, por ejemplo, las toallas carísimas que compraron Fox y Martita Sagún para Los Pinos. Y recuerdo que ella decía, hemos investigado por abajo, por atrás, por delante, por todos lados, Andrés Manuel López Obrador. Y yo puedo decir que no hemos encontrado ni una sola situación de corrupción. Decías que este anuncio que hace Andrés Manuel López Obrador de sus bienes patrimoniales públicamente es interesante e histórico. Y vaya que sí es interesante e histórico, porque le va a marcar el paso a sus colaboradores. Ya lanzó un ultimátum ayer y con esto queda confirmado que hay cero tolerancia en este gobierno para quien se quiera pasar de lanza. Olga Sánchez Cordero y Esteban Moctezuma Barragán no han hecho públicos estos datos, se han reservado sus declaraciones. Y Toño, aquí está lo histórico. Con un Vicente Fox que tiene un rancho como el que nos tocó conocer a ti y a mí cuando fuimos a entrevistarlo la última vez, con un Enrique Peña Nieto que compró o recibió, quién sabe cómo haya sido, la Casa Blanca que utilizó con la gaviota o que en la que vivió con la gaviota. Después se vino todo aquello de la investigación y la polémica. Tener a un presidente que diga, aquí está lo que tengo, lo poco que tengo, nos va a ayudar a los mexicanos a que cuando se vaya Andrés Manuel López Obrador, poder decir, cabrón, a ver, Andrés Manuel, tu hijo salió con una propiedad aquí, tú saliste con esto, tu esposa acá. Por eso Andrés Manuel López Obrador dice, no solamente ya no es suficiente con que el funcionario haga transparentes sus bienes, sino los de su familia, los de sus esposas o esposos. Y creo que la vara
que está dejando Andrés Manuel López Obrador es altísima en tiempos en los que no creemos, en los que nos cuesta trabajo creerle al político lo que nos dice. Yo pregunto, porque los cínicos, los adversarios de Andrés Manuel López Obrador dirán: Toño, este güey nos está viendo la cara de pendejos, este güey nos está mintiendo. Yo le pregunto al ciudadano de a pie, al mexicano de a pie, ¿le creían a Fox, que dice: yo sin mi pensión no puedo vivir? Porque eso fue lo que dijo Vicente Fox: si me quitan mi pensión, no puedo sobrevivir. ¿Le creen ustedes? No se ha muerto de hambre el señor y ya le quitaron su pensión. No va a dejar de seguir operando su hacienda de lujo o el Centro Fox A por su su máxima pensión. capacidad, ¿no? Enrique Peña Nieto no se va a morir de hambre. Hace poco lo vieron en un restaurante de carnes, un restaurante argentino en el Estado de México. Felipe Calderón le sigue inflando sin necesidad de su pensión. ¿Le podemos creer a Andrés Manuel López Obrador? Yo digo que sí. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque no le hemos conocido más en todos estos años. Lo que le han criticado sus adversarios, Toño, es precisamente su arma principal, y me refiero a Andrés Manuel López Obrador. Cuando dicen: oye, este ha sido el eterno candidato, este ha sido un cabrón que ha estado 20 años chingue y chingue hasta que se le hizo ser presidente. Precisamente esos años nos han dado la oportunidad a periodistas, a mexicanos de a pie, a todo mundo, de darnos cuenta qué tiene y qué no tiene Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que es el primero de los presidentes, yo creo que de los últimos 5 o 6 sexenios, y no le digo de más atrás porque pues obviamente no me tocó a mí, pero que podemos decir abiertamente, se le cree. No, y déjeme decirle a usted cómo funciona esto de las declaraciones patrimoniales, porque es una joda, y disculpe usted la palabra. Yo trabajé en CEPROPIE, tan pronto salí de la carrera más o menos, durante, pues teníamos un proyecto por el Bicentenario del 2010, ¿no? Entonces, pues como me gusta mucho la historia, hicimos ahí varios programas históricos, ¿no? En CEPROPIE, para la presidencia y para la televisión pública en México, ¿no? Al terminar este proyecto, yo no hice la declaración anual que era para 3 meses, ¿no? Vamos a decir, yo estuve en CEPROPIE 2 años, como 2 años, 3 meses, y por año hice la declaración anual, ¿no? Pero después de la última vez que salimos, como era un proyecto que terminó a los 3 meses, pues dije, no necesito hacer una declaración anual, ¿no? Me llegaron citatorios casi penales, ¿no? A mi casa, por no haber hecho la declaratoria, ¿no? Y citatorios en los que se me decía que si no hacía mi declaración patrimonial, iba a meterme en un problema grueso, ¿no? Incluso tuve que ir con amigos abogados y etcétera, para ver cómo podíamos resolver esta situación. Simplemente tuve que ir a la Secretaría de Gobernación y presenté en frente de otras autoridades mi declaración patrimonial. Y imagínese usted, estamos hablando en ese entonces, pues yo era un chavo que nomás era reportero, ¿no? O sea, ni siquiera era director, ni siquiera era un gerente, no, era un reportero. Así, leve estaba en la parte de logística incluso, y la parte reporteril, nada más. Pero le piden a uno en la declaración patrimonial especificar todo. ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué coches tiene? ¿Qué cuentas bancarias tiene? ¿Cuántas cuentas bancarias tiene? No, es una verdadera friega. Yo con lo que le estoy contando todo esto, imagínese si esto lo están haciendo a cualquier persona que sea funcionario público, por decirlo así, o que trabaja para el gobierno, tiene que presentar su declaración patrimonial. Como debería de ser. Como debería de ser. ¿Por qué no la presenta Olga Sánchez Cordero? ¿Por qué no la presenta Esteban Moctezuma Barragán? ¿Por qué no la presenta Julio Scherer? ¿Por qué? Y creo que se suman otros personajes del gabinete. Tienen que presentarla. Si la presenta desde la persona que tiene el puesto más bajo en el gobierno, ustedes también tienen que presentarla. ¿Es una joda? Sí, pero tiene que presentarla. Los mexicanos queremos saber verdaderamente, queremos tener transparencia. Andrés Manuel López Obrador puede hacer lo que quiera. Necio, aferrado, pero nadie le puede regatear que es congruente, que actúa conforme a su convicción. Apenas ayer lanzó el ultimátum. Verás, grábame, mi querido David,